Bienvenidos a una nueva entrega de su programa de todos los sábados, Constru Radio Panamá, el espacio favorito de sus tardes. Hoy conversaremos de un proyecto y un programa especial, un programa que hace rato quería eh, tener aquí en cabina. Vamos a hablar sobre un tema de derecho laboral en el sector de la construcción. Les invito a todos a mantenerse en sintonía, pero les indico que el programa de hoy es cortesía de salchichas, chorizos y embutidos La Siciliana, del productor al consumidor. Y ahora con sus nuevas hamburguesas. Así que el programa de hoy es un tema fundamental, uno que toca directamente el corazón del sector, el derecho laboral en las empresas de la construcción y los profesionales de la construcción en la República de Panamá. Porque detrás de cada edificio, cada proyecto y cada obra hay un equipo humano, contratos, responsabilidades y derechos que todos debemos conocer y respetar. Para hablar sobre el tema, tengo el gusto de recibir a realmente una invitada muy especial, una profesional con amplia trayectoria en el sector de asesoría legal para empresas de construcción y especialista en el sector. Para mí es un gusto tener a la abogada Angie Guzmán Barría, especialista en derecho laboral. Bienvenida, licenciada Angie Guzmán. Es un gusto tenerte en el programa Constru Radio. Bienvenida a Radio Panamá. Buenas tardes, Radio Escuchas. Gracias, Javier, por la invitación y bueno, espero poder aportar un granito de arena en conocimiento sobre derecho laboral al programa de la ingeniería y la construcción. Bueno, a todos nuestros Radio Escuchas les invito a mantenerse en el dial durante esta próxima hora en donde vamos a desglosar este tema que siempre es un tema de actualidad, tanto para el obrero, el ingeniero, el contratista y hasta el promotor. Bueno, licenciada Angie, para empezar, pudiera comentarle a todos nuestros radioescuchas sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en este tema. Bueno, Javier, te comento que, bueno, primero que todo me formé en Derecho y Ciencias Políticas y con el tiempo me especialicé en Derecho Laboral, trabajando desde mis inicios, desde que era pasante en esta materia tan hermosa del derecho. Actualmente me dedico a la práctica privada, asesorando a empresas dentro de la industria de la construcción, del sector marítimo y de diversas actividades económicas. El objetivo de mi carrera es asesorar a las empresas, enfocándolos en el tema preventivo para evitar conflictos laborales, porque considero que las relaciones laborales armoniosas son necesarias para la productividad, para garantizar los empleos y la sostenibilidad de las empresas en nuestro país. Bueno, y para ir entrando en materia, ¿cómo describirías la situación actual del derecho laboral dentro del sector de la construcción en Panamá? Bueno, el sector de la construcción generalmente es vital, es bastante dinámico y vital para la economía panameña, pero también es uno de los más complejos en cuanto a la materia laboral se refiere. Todavía existe un nivel considerable de informalidad dentro de las actividades y las relaciones con los trabajadores, especialmente entre subcontratistas, contratistas, pequeños empresarios, pero hemos ido avanzando en la fiscalización y en la conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas laborales y de seguridad. Existen normas que regulan esta materia en especial y que establecen reglas claras que poco a poco la idea es que todos las respetemos y se mantengan relaciones sanas dentro de la industria de la construcción. Pero desde tu experiencia, ¿por qué consideras que el tema laboral es especialmente sensible para nosotros los que nos dedicamos al tema de la construcción? Bueno, en la industria de la construcción para nadie es un secreto que es una industria que trabaja con mucha cantidad de personal. Es una actividad que trabaja bajo mucha presión, está sujeta a presiones porque los proyectos tienen presupuestos ajustados, plazos estipulados que el contratista o la empresa constructora tiene que cumplir y
Los equipos que se trabajan dentro de la misma son equipos grandes, de mucho peligro, de mucho riesgo en esta actividad, y esto genera una mezcla de factores importantes que pueden derivar fácilmente en conflictos si no se manejan de manera adecuada. Cuando hay disconformidades o, ¿cómo se dice?, descontento dentro de las relaciones laborales, incluso hay hasta paralizaciones de obras, como las hemos visto, que retrasan las obras y por ende también incrementa los costos en los proyectos. Sí. Así que por eso considero que el manejo efectivo de unas relaciones de trabajo es bastante sensitivo y primordial en esta actividad. Bueno, ¿y qué papel juega este cumplimiento legal en la estabilidad de un proyecto y específicamente, más aún en la reputación que podíamos tener nosotros los de las empresas constructoras? Bueno, es clave. Cumplir con las normativas laborales de los trabajadores no solo es una obligación para toda empresa que se dedique a la actividad, sino toda empresa que contrate, aunque sea un trabajador, sino que es una herramienta de gestión el tener buen uso efectivo de las condiciones de trabajo, buenas disposiciones sobre cumplimientos de normativas. La empresa que incumple unas normativas está sujeta a sanciones y está sujeta a riesgos, a responsabilidades no solo laborales, sino también civiles en algunos casos, ante el Ministerio de Trabajo, ante la Caja del Seguro Social. Y el cumplimiento efectivo de estas normas obviamente va a minimizar todas estas situaciones que a veces traen retrasos en las obras, porque generan conflictos innecesarios, ¿no? Se pueden evitar estos conflictos innecesarios si respetamos las normas desde el inicio. Ok, pero entremos un poquito más en detalle. ¿Cuáles serían las principales obligaciones que tenemos nosotros, los de las empresas constructoras? Bueno, las principales obligaciones son las básicas de las condiciones de trabajo, que están contenidas en el Código de Trabajo, que regula de manera general las relaciones de trabajo. Sin embargo, en la construcción tenemos normas especiales que están establecidas en la Ley 72 de 1975, conocida como la Ley de la Construcción, y también hay otra ley que es la Ley 13 de 1982, que es la que regula contratos de trabajo dentro de la Ley de la Construcción, y son normas muy importantes porque son especiales, aplicadas exclusivamente a esta industria, porque tiene características muy particulares. Entonces, esta establece reglas diferentes en cuanto a los contratos, sobre todo los contratos por fase, los contratos por obra, cómo se terminan estos tipos de contratos. Y esta es una guía que deben seguir todas las empresas que se dedican a la construcción al momento de iniciar una contratación y también para regular relaciones de trabajo. Y es una obligación de la empresa cumplir con esta normativa y que difiere de otras actividades en general, ¿no? Pero hay otras normas que son de conocimiento general, las mismas que le aplican a toda actividad, las normas de afiliación al Seguro Social, garantizar condiciones seguras y otras normas que son básicas, ¿no? En todo tipo de establecimiento o centro de trabajo, ¿no? Licenciada Angie, pero desde tu experiencia como profesional, especialista en este tema, ¿cuáles serían los errores más frecuentes o comunes que cometemos nosotros, los empresarios, los pequeños empresarios, los contratistas del sector de la construcción al contratar un personal en una obra? Bueno, los errores más comunes, como te decía al principio, es que en esta actividad hay mucha informalidad, sobre todo en las pequeñas empresas. Las grandes empresas ya tienen una estructura organizacional que les permite tener, bueno, valga la redundancia, un poquito más de organización en este sentido. Pero las empresas pequeñas no se escapan de las formalidades que se requieren las normas laborales. Por ejemplo, no formalizar las relaciones de trabajo por escrito. Se maneja mucho la relación verbal, vente a trabajar en este proyecto, es de una semana, este es el horario de trabajo, te voy a pagar tanto por día. Pero a veces también es porque hay exceso de confianza entre el personal que trabaja con ese capataz o ese jefe de cuadrilla, o porque es como una costumbre, una mala costumbre, ¿no? De hacerlo todo de forma informal. A veces en el calor del momento de la obra decimos, consíguete un muchacho ahí para que me venga de ayudante por
4 días o lo que quede de la semana. Sí, y esto se da mucho, y esto es un error porque al final cuando la relación termina o cuando surgen conflictos laborales, la amistad se termina y ahí Ajá. surgen los reclamos y el empleador es el que se ve perjudicado muchas veces porque no tiene los respaldos. Ojo, también los trabajadores a veces se ven perjudicados porque no logran hacer reclamos efectivos, pero en general los trabajadores se va a presumir que ellos tienen la razón en cuanto a las normas laborales. Otro error común, mira, y Ajá. que es el que yo siempre recalco a mis clientes, es que omiten el registro del trabajador en la caja del Seguro Social. Oh. Todo empleador, toda empresa, por muy pequeña que sea, desde que tiene un solo trabajador, está obligada a afiliarse al Seguro Social y a afiliar a sus trabajadores. ¿Por qué? Desde el día uno, el trabajador va a gozar de una protección contra riesgos profesionales. Y en esta actividad eso es supremamente importante porque es una actividad de mucho riesgo por sus características peculiares, ¿no? Es una industria, una actividad de bastante riesgo. O sea que uno contrata a un muchacho y lo primero que hay que hacer es registrarlo en el Seguro Lo Social. primero que tienes que hacer es el contrato de Ah, trabajo. contrato. Pero inmediatamente después tienes que inscribirlo al Seguro Social para que quede amparado por riesgos profesionales en caso de accidente o cualquier situación que surja. Ya él está cubierto para recibir las prestaciones de salud, de atención de salud, e inclusive en algunos casos, cuando hay accidentes que suceden lamentablemente, queda cubierto con pensiones de forma hasta vitalicia, dependiendo del tipo de riesgo que haya sufrido. Licenciada, ¿y qué consecuencias podríamos tener nosotros los empresarios o los que tenemos pequeñas empresas al no formalizar adecuadamente un contrato de trabajo laboral? Bueno, en todo tipo de relación contractual, ya sea laboral o civil, la regla de oro es que tiene que constar por escrito. Los contratos de trabajo y las relaciones de trabajo no se escapan de esta formalidad. Se dice mucho que la relación de trabajo o el derecho al trabajo es por característica informal, pero esto no es del todo cierto, porque todo lo que no está escrito en el contrato no existe. Esto afecta principalmente al empleador, ya que los trabajadores, por ser el derecho del trabajo un derecho de naturaleza protectiva de los trabajadores, que se inclina la balanza a favor de los trabajadores, se presume que todas las condiciones de trabajo que el trabajador declare son ciertas en general, salvo que el empleador tenga prueba en contrario. Entonces, si tú no tienes un contrato escrito, mal puedes aducir, por ejemplo, que el contrato era por un periodo temporal, que se terminó por fase, que se terminó porque se acabó una etapa del proyecto o que nada más estaba contratado para una actividad específica dentro de la obra. O sea, licenciada, que si usted no tiene un contrato escrito definido, se puede pensar que es un contrato indefinido. Es correcto, precisamente eso es lo que se presume, o en algunos casos el trabajador va a reclamar a su conveniencia. A veces sale más caro que el trabajador diga que es por todo el proyecto. Y el proyecto, ponte que él va a trabajar en una fase. Como sabemos, hay diferentes fases en la construcción. Hay trabajadores que trabajan en la electricidad, otros trabajan en la plomería, en el chorreado de concreto, etcétera, ¿no? Hay diferentes actividades dentro del proyecto. Y si tú tienes un trabajador contratado para esa actividad específica, esa fase específica que tiene un periodo bastante delimitado, viene un trabajador que no tiene un contrato escrito, donde tenías que establecer esa duración y te va a reclamar por el resto del proyecto, que toda la duración de la obra, que la obra, a lo mejor esa fase demoraba 3 meses, por decirte algo, un mes, y resulta que te está demandando por el proyecto que termina en 1 año, 2 años. Estamos hablando de que son el resto del contrato equivale al resto de los salarios que ganaría durante todo ese proyecto y resulta que eso no estaba presupuestado porque tú consideraste los salarios durante el periodo que ese trabajador iba a laborar efectivamente, que era lo que tú necesitabas en esa actividad. Y bueno, definitivamente que tener un contrato escrito es fundamental en esta actividad principalmente porque generalmente casi todos los contratos son de una duración delimitada por obra o por tiempo definido. Y esto también aplica tanto a nosotros los contratistas como a los subcontratistas que manejan cuadrillas independientes. Eso aplica a todo Este tipo empleador. de responsabilidad. Claro que sí, aplica a todo empleador.
Recordemos que todo empleador es aquel que tiene desde un trabajador en adelante y tiene obligaciones laborales y legales con ese trabajador. Entonces, por muy pequeño que sea tu negocio, tú debes de iniciar con un contrato de trabajo por escrito. Y máxime si eres un negocio pequeño, que no tienes de repente toda la capacidad o el poder, la capacidad adquisitiva o económica para cumplir después con estas obligaciones o indemnizaciones más allá de lo que presupuestaste de ganancia a veces en un proyecto. Entonces, en estos negocios pequeños, con mayor razón, hay que ser muy organizados y tener todo documentado para evitar costos innecesarios o tener documentado y respaldos para futuros reclamos. Evitar esto en la medida de lo posible. Y licenciada Angie, en materia de salud ocupacional, ¿qué exige la legislación panameña para los proyectos de construcción? O sea, los que nos dedicamos al tema de construcción. ¿Cómo andamos con la seguridad ocupacional? Bueno, hay normas que exigen que en los proyectos de construcción tienen que contar con un plan de seguridad e higiene ocupacional. La seguridad en la construcción es muy importante. Las medidas de seguridad y preventivas son muy importantes porque es una industria de mucho riesgo, es una actividad de mucho riesgo para los trabajadores. La principal obligación que tiene una empresa con sus trabajadores es proporcionarles el equipo de protección personal adecuado para la actividad que van a realizar. Si es soldador, tiene que tener las máscaras adecuadas, las botas, los cascos, todos estos equipos de protección de acuerdo a cada actividad y a cada tipo de proyecto u obra que se esté realizando. Además de esto, es importante que ese personal esté capacitado en el uso de esos equipos de seguridad, tanto personal como los equipos de seguridad externos que hayan. Es importante también, y esto a veces lo olvidamos, el buen mantenimiento de los equipos y las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo tienen que estar limpias, libres de obstáculos innecesarios que pudieran ocasionar accidentes. Debe haber señalizaciones en todo el proyecto, sobre todo en estas áreas donde hay equipos grandes, donde hay profundidades para evitar caídas, donde hay sustancias peligrosas que se usan durante la construcción, tienen que haber señalizaciones, por ejemplo, de no fumar. Eso es muy importante que esté bien señalizado para evitar accidentes lamentables, ¿no? Y a veces fatales. Es fundamental también contar con planes de emergencia para que los trabajadores sepan cómo actuar en caso de situaciones que se presenten, ya que la empresa también va a estar sujeta también a inspecciones regulares y cumplimientos de normativas de seguridad. Así que todo esto es importante también para evitar ser sancionados por las autoridades, pero primordialmente para la propia seguridad del lugar y los trabajadores que allí se encuentren, que esa debe ser la prioridad del empleador. Licenciada, ¿y cómo se relaciona la seguridad laboral con el cumplimiento del derecho laboral? Son dos temas parecidos, pero hay algo que nos estén directamente vinculadas. Claro que sí están directamente vinculadas. El derecho del trabajo no solo se refiere a pagar los salarios, Ajá. a los horarios de trabajo, a sancionar, a medidas disciplinarias. No solo se refiere a eso. El derecho laboral es bastante amplio. Hay normas fundamentales del derecho del trabajo establecidas desde organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo y que tienen muchas normas de aspectos técnicos que van más allá del beneficio económico que recibe el trabajador del empleador, sino que también el empleador tiene obligaciones de salvaguardar la vida y la salud de las personas que trabajan en su establecimiento, sobre todo en las obras de construcción. Está estrechamente vinculado porque los trabajadores, dentro de sus derechos laborales, tienen derecho a esta protección, a trabajar en un lugar seguro, no tanto para dentro del establecimiento, sino también para su salud, también a evitar cuestiones de salud que incluso se dan con posterioridad
por estar expuestos excesivamente, por ejemplo, a polvo, a sustancias químicas, etcétera. Así que todo esto es importante y también porque proteger al personal garantiza la continuidad de la operación, garantiza también la productividad del trabajador y el bienestar en general de toda la obra, ¿no? De todo el personal de la obra. Claro que sí, licenciada. Pero nosotros como ingenieros, ya sea residentes, supervisores o a veces hasta administradores de obra, ¿qué papel jugamos en este cumplimiento de las normas laborales? Mira, qué bueno que lo preguntas porque a veces se cree que el único responsable es el dueño de la empresa y eso no es cierto. Ok, En el tema de, no solo en la construcción, sino en temas general, pero en la construcción especialmente, los ingenieros residentes, los supervisores, los administradores del proyecto tienen que ser los primeros, la primera fila de cumplimiento de las normativas laborales, porque son ellos los que transmiten a sus trabajadores, a su cuadrilla, incluso los capataces, son los que transmiten los conocimientos, las condiciones, los deberes, los derechos sobre estas normativas para que se cumplan las normas de seguridad y son los que tienen que estar pendientes de que se cumplan estas medidas, de llamar la atención, de documentar todo y transmitir al área legal o administrativa de la empresa en el caso de que se percaten de que hay ciertos incumplimientos que pongan en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en un proyecto. y licenciada, ¿qué tipo de sanciones o consecuencias pudiéramos enfrentar nosotros, las pequeñas empresas o las empresas, por el incumplimiento en materia laboral en el sector de la construcción? O sea, Bueno, incumplimos. las sanciones pueden ser diversas, van a depender del tipo de infracción que una empresa cometa, ¿no? Están las mínimas, por ejemplo, no tener un contrato registrado puede que no te genere una sanción muy onerosa por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero eso puede traer como consecuencia, más allá de una sanción administrativa de parte de la autoridad, puede traer reclamos futuros que no vas a poder tener respaldo suficiente para defenderlos. Además, por parte de la Caja del Seguro Social, el no tener afiliado a un trabajador puede traer alcances de la Caja del Seguro Social que te va a cobrar de manera retroactiva, te va a aplicar intereses, multas, pero además sanciones por infracciones a sus disposiciones que suelen ser bastante onerosas. ¿Y pueden haber estas consecuencias penales? Por supuesto que sí. También pueden haber consecuencias penales, sobre todo en caso de accidentes de trabajo que lamentablemente han habido y resultan en muerte del trabajador o lesiones graves que discapacitan incluso a trabajadores. Y eso si se comprueba que el empleador o la empresa, el proyecto, dueño de la obra, no garantizó las medidas de seguridad, se declarará la responsabilidad. Claro que pueden haber consecuencias penales en esas situaciones. Bueno, el programa de hoy es cortesía de La Siciliana. Cuando piensas en sabor, piensas en La Siciliana. Nuestros chorizos, salchichas y embutidos están hechos para esos momentos que se disfrutan a lo grande. Una parrillada, un desayuno especial o una receta que nunca falla. La Siciliana, calidad, tradición y ese gusto irresistible que conquista a todos. Búscalos este fin de semana largo, búscalos en el supercarnes más cercano y lleva este rico sabor que nos une. Ideal para este weekend que es largo, podemos comer unos choricitos en el barbecue de La Siciliana. Si a usted le está gustando este programa, los invito a volverlo a escuchar en nuestro canal de YouTube en ConstruRadio Panamá. Hoy estamos hablando con la licenciada Angie Guzmán sobre el derecho laboral en el sector de la construcción. Vamos a una pausa y regresamos con más de ConstruRadio Panamá. Regresamos con su programa favorito de todos los sábados, ConstruRadio Panamá, el espacio donde hablamos todos los temas relacionados con el sector de la construcción. Si a usted le gusta este programa, puede volvernos a escuchar en nuestra plataforma de YouTube. A todos nuestros radioescuchas los invito a seguirnos en nuestras redes de Instagram, @ConstruRadio Panamá. Y si le interesa pautar o participar en el programa,
pueden enviarme un correo electrónico a construradiopanama@gmail.com. Hoy estamos hablando sobre derecho laboral en el sector de la construcción y tenemos en cabina a la especialista del tema, la licenciada Angie Guzmán Barría. Bueno, seguimos con el tema, interesantísimo todo el tema. Construradio, el espacio donde hablamos hasta 1 hora sobre un tema del sector. Ningún otro medio da este espacio. Bueno, y licenciada Angie, para ir entrando, ¿qué tan importante es contar con la asesoría legal de un especialista como usted desde el inicio de un proyecto? Mira, gracias por esa pregunta, Javier, porque es esencial. Se sugiere contar con asesoría legal desde el inicio de que usted tiene un proyecto, y no solo un proyecto, sino desde el inicio de que usted inicia una actividad comercial, una actividad económica y va a contratar trabajadores. Un abogado especialista lo va a ayudar a diseñar esos contratos adecuados al tipo de actividad, al tipo de funciones que va a ejecutar ese trabajador. Lo va a ayudar con la revisión de la documentación laboral, a verificar que usted cumpla con las normativas de la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, anticipar riesgos que de otra forma terminan en sanciones, demandas y costos que a veces resultan más onerosos. Pero mira, tú sabes, Ajá. lamentablemente esa asesoría laboral suele subestimarse y se ve como un gasto prescindible. Muchas empresas piensan que eso es algo que no lo necesitan, encargan eso a una persona que trabaja internamente, que a lo mejor tiene unos conocimientos básicos, pero requiere de todos los conocimientos técnicos necesarios para garantizar que una empresa se ciña a la normativa y evite y minimice riesgos e impactos económicos y de otro tipo. Esto yo lo considero que es una inversión que Correcto. protege a la empresa, a la continuidad operacional, sobre todo en esta industria que tenemos unos trabajadores que son bastante beligerantes y que si tú estás bien asesorado desde el principio, el contrato con las reglas bien claras, te ciñes a la normativa laboral como debe ser, cumples con las condiciones, estás bien preparado para una defensa, tú vas a minimizar que esos trabajadores tengan reclamos innecesarios, que a veces son cuestiones muy sencillas de aclarar y surgen conflictos porque el desconocimiento del empleador, bueno, no sabía que esto se hacía de esta forma, o porque, bueno, se lo asigné a una persona X y hizo un contrato y no puso esta cláusula en el contrato, pero ellos lo sabían porque yo se lo dije. No basta con que sea Algo verbal. algo verbal. Tiene que haber cosas por escrito y todo eso requiere una revisión documental de un experto, especialista en la materia, que no todos lo son especialistas en esta materia, para poder que usted garantice una continuidad efectiva, una relación armoniosa, que es muy importante, la relación Pero armoniosa. Angie, ¿pudieras compartirnos alguna situación común de conflicto laboral dentro del sector de la construcción que has vivido? Bueno, hay Casos frecuentes, por hay ejemplo. muchos conflictos laborales en el tema de la construcción, los vemos cuando hay huelgas y temas de reclamos de trabajadores que reclaman temas de seguridad, de que no se respeten sus medidas de seguridad, otras de salarios, pagos de horas extras porque no se computan bien. ¿Esto a qué se debe? A que a veces el empleador no está documentando bien todo en lo que tiene relación con las jornadas de trabajo, los registros de entrada y de salida, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero un caso muy frecuente es cuando el trabajador no tiene el contrato por obra por escrito, que es muy importante, el contrato por obra por escrito. ¿Por qué? Porque es como tú decías anteriormente, un contrato que no está por escrito ya se presume que es indefinido y estamos hablando de una serie de condiciones totalmente diferentes a la actividad que estamos realizando. Entonces, cuando termina el proyecto, el trabajador va a reclamar una indemnización como si fuera un contrato indefinido que no estaba contemplado definitivamente en el presupuesto del proyecto. Y esto, imagínate cuando son estos proyectos del Estado que ya están aprobados, que es difícil negociar una adenda. Esto trae consecuencias, pérdidas para la empresa que no estaban contempladas, ¿no? Retrasos. Otro caso es los accidentes de trabajo o porque trabajadores que el empleador contrata hoy, inició hoy y no lo afilió el mismo día al Seguro Social. Mira, se dan casos de trabajadores que
inician un día a trabajar y se accidentan al día siguiente por cualquier cosa. A veces también por un piso mojado, se resbalan, se les dobló un tobillo, Se le cae una herramienta. se cae una herramienta encima. O sea, hay miles de situaciones que pudieran surgir en un proyecto de construcción de riesgo, que si el trabajador no está protegido, adivina quién va a cubrir esas prestaciones, costos médicos y bueno, muchas ocasiones lamentables hasta discapacidades, ¿no? Porque sí también se han dado situaciones que de otra manera, si estuviera cubierto por el Seguro Social, esa persona tiene derecho a unas pensiones por riesgo profesionales, que cuando la caja del Seguro Social no lo cubre, ¿sabe quién lo tiene que cubrir? El empleador. Le va a ser responsabilidad del empleador por haber omitido afiliar a ese trabajador desde el día 1 a la caja del Seguro Social para protegerlo debidamente contra riesgos profesionales. Y licenciada Angie, ¿cuáles son esos errores más costosos que suelen cometer nosotros los dueños de empresas en estos procesos de construcción? Bueno, o de obra o de proyectos. Bueno, yo creo que el error más costoso a veces pudiera ser no contemplar en cuanto al personal que se contrata, no contemplar debidamente los turnos, los horarios. Entonces, ¿qué pasa? Que incurres en muchas horas extras. Entonces, el trabajo en la construcción tiene particularidades, que trabajos en altura, tiene temas de Horas horas extras, nocturnas. horas nocturnas, cuando el proyecto tiene que ser continuo, tienes un plazo muy corto para entregarlo, o no lo presupuestaste bien, no contemplaste bien la cantidad de personal que necesitabas, entonces tienes a trabajadores laborando horas extras y esos costos se incrementan notablemente. Otro error común, como lo dije antes, es la no afiliación del trabajador al Seguro Social, que si hay un riesgo profesional, que pudiera ser hasta fatal en algunos casos, el empleador es el que tiene la responsabilidad ante ese trabajador de cumplirle las prestaciones que le hubieran correspondido por la caja del Seguro Social. Y a veces son el tema de los incumplimientos de condiciones de trabajo, te puede traer pérdidas cuando tienes una cantidad de trabajadores grande, porque por esos descontentos paralizan las obras y esto retrasa los proyectos, retrasa la obra y obviamente te pone a ti contra la pared, contra la persona con el cumplimiento del contrato de la obra, porque estos retrasos suelen incrementar los costos. Y le dicen, hay una pregunta que yo le quería hacer hace rato, desde que nos conocemos. Esa palabra es de cuando uno a veces está en una obra, en el calor del momento, como ingeniero, supervisor o dueño del proyecto, a veces le dice al empleado, al obrero, y que estás botado, estás despedido, no me sirves, ya no te quiero ver más en el proyecto. Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta porque siempre me la haces, el estás botado. Sí, bueno, mira, a veces hay empleadores que por la emoción, porque, no, porque yo no me voy a dejar, porque él me faltó el respeto o algo, le dice, ¿sabes qué? Estás botado, no regreses más. Bueno, eso es un error garrafal. Ajá. Porque existe una formalidad que tienes que cumplir cuando vas a terminar la relación de trabajo. Tú tienes que comunicarle formalmente al trabajador cuál es la causa de terminación del contrato, si fue que se terminó la fase, si es que lo estás despidiendo con causa justificada, como suele darse en esos casos es porque el trabajador incurre en una falta, el empleador se enoja, pero en ese momento no se detiene a pensar, ok, tengo que hacer la carta ni nada, sino que en ese momento le dice, ya no regreses más. Eso se traduce en un despido verbal. Y allí después el empleador viene donde mí y me dice, boté a este trabajador porque lo encontré robándose unas herramientas, por darte un ejemplo. Claro que tiene la razón, pero ¿cómo lo vas a probar? No tienes ni una carta que diga por qué fue que lo botaste. Así que, además de que es un derecho del trabajador conocer cuáles son las causas por las que se termina el contrato, por las cuales se termina la relación de trabajo, también es una garantía para el empleador de que después va a poder probar que esa causa fue justificada o no en el caso de despidos con causa justificada. Así que eso sí se suele dar, pero para nada, no, cero recomendable. Bueno, para ir hablando algo más en positivo, licenciada Angie Guzmán,
¿Qué buenas prácticas has observado usted o tú en las empresas que logran mantener una buena relación laboral estable y sin conflictos, que sería el norte de toda empresa, ¿no? Bueno, mira, principalmente una buena práctica es una empresa, es aquella que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. Suena algo bien filosófico, pero sí es posible el atender oportunamente las necesidades de los trabajadores. ¿Y eso qué implica? Implica que desde el principio tú veles por el cumplimiento de los derechos de esos trabajadores, de las medidas de seguridad dentro del establecimiento, de garantizarle a ellos los pagos que corresponden por ley en cuanto a salarios, horas extras, prestaciones y cualquier otro tipo de prestación derivado de la relación de trabajo. Si tú tienes al personal contento, tú no vas a tener problemas de cierre ni nada por el estilo, porque ese trabajador se siente satisfecho. Otra buena práctica es ese acceso, esa acceso a la persona, al empleador, que el trabajador pueda ir y cuestionar cualquier duda que tenga, porque sí surgen, ¿no? Sí surgen dudas dentro de la relación de Correcto. trabajo, porque consideran que no se pagó bien una hora extra, por ejemplo, y a veces son cuestiones que se pueden aclarar en el momento y que evitan una demanda posterior si la aclaras, si tienes una disponibilidad hacia el trabajador de aclararle sus reclamos, ¿no? Entonces, eso, documentar todo también es muy importante, sobre todo en la obra de la construcción, donde todas las relaciones o el desarrollo de la obra se maneja allí de forma bastante informal, verbal. Es importante que los supervisores, perdón, y capataces documenten todas las situaciones que se dan dentro de una relación de trabajo, las instrucciones y demás, para poder después tener respaldos que puedan garantizar la defensa efectiva de la empresa y además que el trabajador tenga establecido claramente cuáles son sus derechos y sus deberes para poder cumplirlos efectivamente. Bueno, licenciada, y desde su perspectiva, ¿qué debemos cambiar en la cultura laboral del sector para mejorar las relaciones entre empleadores y trabajadores? Yo siempre tengo un eslogan a mis trabajadores que les digo que si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Así que todo como trabajador, si a la empresa le va bien, a los trabajadores le va bien. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo creo que la cultura que tenemos es de reacción. Ajá, Acudimos, por ejemplo, a un abogado cuando ya tenemos el conflicto encima, cuando ya queremos resolver un conflicto, cuando podemos tener una cultura de prevención y cumplimiento. Si nosotros desde el inicio prevenimos, cumplimos, verificamos qué son los derechos, qué es lo que tenemos que cumplir, nosotros vamos a tener una relación sana, armoniosa, donde todo el personal está contento, satisfecho porque se están garantizando sus condiciones mínimas, incluso condiciones más allá de las mínimas. ¿Por qué no? Esto garantiza que una empresa sea productiva, el trabajador va a ser productivo y la empresa va a crecer y va a crecer la organización también, pero además se van a conservar los empleos. Entonces, yo creo que principalmente es cambiar esa cultura de que solo hago algo cuando hay que reaccionar, cuando voy a reaccionar ante un evento y no prevengo, no me preparo, no cumplo desde el principio. Esa pudiera decir que es lo que tenemos que mejorar. Y no solo en este sector, sino en general, ¿no? sí. Bueno, entrando en la parte final de Constru Radio Panamá, estamos aquí hablando sobre derecho laboral con la licenciada Angie Guzmán. Angie, si tuvieras que resumir tres recomendaciones esenciales para nuestros oyentes, para los que tenemos empresas constructoras, ¿cuáles serían? Bueno, para resumir, primero, formalizar todo por escrito, desde el contrato, las indicaciones, los memos, las instrucciones, procedimientos de trabajo, tener el reglamento interno de trabajo cuando se tienen más de 20 trabajadores. Segundo, cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional, las normas de la Caja del Seguro Social y prevención de riesgos. Y tercero, y bien importante, buscar asesoría técnica especializada desde el inicio. Y esto, créame, que le va a garantizar que se prevenga en un gran porcentaje los riesgos de conflictos laborales en el futuro. Bueno, y en otro tema,
¿qué consejos darías a nosotros, los profesionales, tales como ingenieros y arquitectos, que trabajamos bajo contratos de servicios dentro del sector? Bueno, mira, eso es un tema que se suele confundir mucho Ajá. con las relaciones de trabajo. Aquí tengo que aclarar que un contrato de servicios profesionales no es un contrato de trabajo. Y se suele confundir, se suele meter horarios, se suelen Tenemos colocar. servicios profesionales para todo. ¿Ah? Hay contratos de servicios profesionales que no son técnicamente contratos de servicios profesionales porque tienen elementos característicos de una relación de trabajo. Entonces, lo primero que como profesional lo que tú tienes que hacer es leer bien el contrato, las condiciones de ese contrato de servicio, cómo van a ser las condiciones para el pago de los honorarios, hasta dónde llegan tus obligaciones y responsabilidades y tener esas cuestiones por escritas, porque se trata de un contrato de naturaleza civil en ese caso, y allí necesitas tener esa voluntad de las partes, esas condiciones acordadas por escrito, para poder después hacer reclamos de otro tipo. Pero en cuanto a materia laboral, a veces se suele utilizar Sí. este tipo de contratos para disfrazar contratos de trabajo. Entonces tenemos que evitar caer en esas situaciones de contratos simulados, ¿no? A veces, te voy a decir, ser honesto, o sea, a veces es el mismo profesional el que quiere el contrato de servicio profesional para evitar pago de obligaciones de seguro social y demás, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo evitarlo tanto para el empleador como para el profesional, si esa no es la idea, si no es la realidad, ¿no? Si no es un contrato de servicio profesional es per se, como debe ser, que tiene una autonomía el profesional en su profesión, que no recibe instrucciones porque él conoce su trabajo, es un contrato completamente diferente a un contrato laboral, con condiciones que van a ser acorde a lo que han pactado las partes. Así que evitemos confundirlos y evitemos utilizarlos para suplir contratos de trabajo, para evitar omitir temas de prestaciones y demás. Licenciada, finalmente, hoy en Constru Radio Panamá, finalmente, ¿dónde nuestros oyentes pudieran contactarla para cualquier asesoría en aspectos de derecho laboral en el sector de la construcción? Y yo sé que usted, aparte del sector de la construcción, se dedica a todo el abanico del derecho laboral. Me parece que lo he visto hasta litigando, licenciada. Sí, es correcto. Bueno, yo sí, específicamente veo todo lo que es la rama del derecho laboral, desde la contratación hasta los litigios, sí, por supuesto, atiendo demandas laborales que, aunque no son muy bien recibidas, a Mm. veces son inevitables y, bueno, nunca le puedo garantizar al empleador que no va a tener unas demandas laborales porque son de libre acceso de los trabajadores, pero sí está bien preparado un empleador, bien asesorado desde el principio, va a tener la garantía de que va a poder defenderse efectivamente. Entonces, me pueden contactar a través de mis redes profesionales en LinkedIn y también a través de mi correo electrónico, Angie, que se escribe ANGIE, @ Guzmán- en el medio, legal.com. Angie @ Guzmán-legal.com. Y yo ofrecemos allí servicios de asesoría en derecho laboral, migratorio, y por supuesto que vemos el derecho laboral de la A a la Z, desde el inicio hasta la terminación, y también vemos los temas reclamos administrativos ante la Caja del Seguro Social y todo lo que tiene relación con el derecho del trabajo y las relaciones entre trabajadores y empleadores, con el objetivo siempre de ayudar a que mantener unas relaciones de trabajo sanas, productivas y que contribuyan al desarrollo de la empresa y a la sostenibilidad de los empleos, por supuesto. Y yo sé, licenciada, que también usted me ha hecho apoyando con trámites migratorios, ¿cierto? ¿Ah? Sí, sí, por supuesto. También vemos trámites migratorios a trabajadores dentro de empresas, como trámites migratorios de aquellos que no están vinculados específicamente a una empresa, de todo tipo, por supuesto. Bueno, agradezco profundamente a la licenciada Angie Guzmán, con la cual he tenido una relación por muchos años, por acompañarnos en esta edición de su programa Constru Radio Panamá, por compartir su experiencia
de un tema que impacta directamente en la seguridad jurídica y humana de toda obra de construcción. El derecho laboral no debe verse como una carga, sino también como un pilar que construye confianza, productividad y bienestar en el sector. El programa de hoy ha sido cortesía de chorizos, salchichas y embutidos La Siciliana, del productor al consumidor. Y hoy sábado de aquí me voy para el Super Carnes para un barbecue que estoy organizando en estos días, al que le llevo unas hamburguesas, unas ricas hamburguesas de La Siciliana, son sus licencias, son sus nuevas hamburguesas de pollo, que me imagino que a mis hijos va a ser una delicia. A todos nuestros oyentes pueden volver a escuchar este programa a través de nuestra plataforma digital en YouTube y seguirnos en Instagram, @ConstruRadio Panamá, para más contenido de construcción, ingeniería y arquitectura. Si deseas pautar alguna cobertura o participación en el programa, les agradezco me contacten vía email a construradiopanama@gmail.com. Les recordamos que hoy, como cada semana, traemos temas de construcción, sostenibilidad e innovación. Hasta aquí se despide el ingeniero Javier Adolfo Figueroa en compañía de Angie Guzmán. Esto fue ConstruRadio Panamá, el espacio donde construimos conocimiento para un país que no se detiene. Nos escuchamos nuevamente el próximo sábado a las 4 de la tarde por las ondas de Radio Panamá. Saludos y que sigan teniendo un excelente fin de semana.